parte de Sinex por permitirnos estar el día de hoy aquí aprendiendo sobre esta solución que tiene HP, ¿vale? Que está diseñada pues, para ayudarnos a optimizar, gestionar los entornos virtuales de todos esos clientes que así lo desean de la manera más eficiente posible, ¿vale? Entonces, mi nombre es Ana Gómez, soy consultora preventa y voy a estar a cargo de esta sesión. La mayoría de vosotros ya conoceréis la herramienta Zoom, ¿vale? Sabéis que tenéis un panel donde poder dejar preguntas, comentarios, cualquier cosa que queráis consultar y al final de la sesión pues procederemos a cualquier duda o consulta que os pueda surgir sobre lo que vayamos viendo de la misma, ¿vale? Sin más, creo que podemos comenzar en la sesión, como digo, HP VM Essentials, ¿vale? Esta solución en la que vamos a ver una pequeña introducción y luego ya vamos a ir viendo distintas partes que componen al final la solución, ¿vale? Las distintas características, capacidades que vamos a tener disponible en ello e incluso al final vamos a tener una parte de demo, ¿vale? Donde accederemos a un entorno de VM Essentials que está montado y podremos ver la herramienta de gestión, qué opciones, qué posibilidades vamos a tener en esta versión de solución que tenemos, ¿vale? Así que, sin más, como decía, vamos a ir con una breve introducción. Va a ser breve, ¿vale? No vamos a entrar tampoco a discutir o a hablar mucho sobre la situación, ¿vale? El por qué llega esta solución, ¿vale? Porque ya, si algunos lo recordáis, la mayoría, ¿vale? Desde Discover del año pasado, un poquito antes, llevamos oyendo hablar de esta nueva solución de virtualización que tiene HP, que es HP VM Essentials, ¿vale? Si no lo hemos escuchado todos de los que estamos aquí, la gran mayoría lo habremos escuchado, ¿vale? Lo que sí que es verdad que la mayoría o casi todos nosotros habremos visto o habremos sido conscientes de la situación en la que hemos estado desde hace un tiempo ya, ¿vale? Y al final es lo que ha llevado a que se haya invertido tiempo, esfuerzos en tener, por ejemplo, pues esta solución que tenemos como HP VM Essentials, ¿vale? Es decir, todos somos conscientes de que el mercado ha ido cambiando en los últimos tiempos, ¿vale? En los últimos años. Los clientes, nosotros mismos, estábamos acostumbrados a lo mejor a tener un tipo de herramientas, unas soluciones de virtualización, ¿vale? Y muchos de esos casos se trataban de soluciones y herramientas de virtualización de uno de los proveedores principales de virtualización en el mercado, ¿vale? Donde más del 90% de los proyectos aproximadamente pues iban sobre ese vendedor en concreto, ¿vale? Y nos encontrábamos pues en una solución en la que sí teníamos soluciones acomodadas, soluciones estables, ¿vale? Pero que en un determinado momento, alrededor de 2023 más o menos, hubo un cambio, ¿vale? En esta compañía. Hablamos de la adquisición en su momento de VMware por Broadcom, ¿vale? Y a su vez ese cambio terminó derivando en un cambio en cuanto al arreglo del licenciamiento, ¿vale? Que al final, en lo que se tradujo, siendo breves, pues en el incremento del coste de ese licenciamiento, ¿vale? Y por tanto en el incremento del coste de las soluciones con las que trabajábamos, ¿vale? En ese momento muchas empresas intentaron salir a lo mejor de esa situación, se dieron cuenta de que les resultaba realmente complicado, ¿vale? Que estaban atrapados en una situación, vemos ahí en la pantalla, perdón que voy a sacar el láser, de como un poco de bloqueo que les impedía moverse con determinada flexibilidad, ¿vale? Todo esto se le suma al problema de que también muchas veces nosotros nos encontrábamos con clientes que estaban llevando un coste de un licenciamiento por decirlo de alguna manera, forzado, ¿vale? Donde por a lo mejor alguna característica que sí que necesitaban en concreto, tenían que dar un salto en el licenciamiento que les obligaba a ir con un licenciamiento bastante superior, incluyendo funcionalidades que ni siquiera se necesitan, ¿vale? Entonces, pues también tenemos eso en consideración. Tenemos también que tenemos la proliferación descontrolada a veces de máquinas virtuales en esos entornos, ¿vale? Y un sobreuso de recursos al final que se va a traducir de nuevo en costes elevados para mantener todo eso, ¿vale? Entonces está claro que necesitan todavía muchas empresas un cambio en la estrategia, ¿vale? En cuanto al panorama, a la virtualización, ¿vale? De estas empresas, que está pues un poco indefinido ahí, ¿vale? Y no solo por esto que ocurre con la virtualización, ¿vale? Sino porque las empresas también al mismo tiempo tienen que estar lidiando con distintos paradigmas tecnológicos, ¿vale? Como pueden ser contenedores, entornos híbridos, etcétera. Entonces, hay una situación a lo mejor muchas veces en las que no se sabe cómo evolucionar, ¿vale? O sobre todo muchas veces el cómo evolucionar sin interrumpir las operaciones actuales, ¿vale? Lo cual va a generar incertidumbre sobre esa estrategia, ¿vale? El cuál es la mejor para realmente avanzar, pero sin comprometer estabilidad del negocio, ¿vale? Y a medida que
aparte, las empresas adoptan más aplicaciones, formatos, entornos, la infraestructura, toda su gestión, pues todo eso también se vuelve mucho más complejo, ¿vale? O algo más complejo. Y es realmente eso, la situación de muchas organizaciones en las que se deben administrar pues múltiples entornos, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar también con temas de inteligencia artificial, que está también en auge en los últimos tiempos, como ya sabemos, ¿vale? Pues con el mismo equipo de IT, al final se genera ahí una carga también operativa, un riesgo también a la vez creciente de errores, de fallo, etcétera, ¿vale? Pues tenemos todo eso, ¿vale? Y eso es carácter, vamos, general, ¿vale? Por las conversaciones en sí que se están oyendo, que se están manteniendo, es algo que está generalizado, ¿vale? ¿Qué es lo que, bueno, obviamente, no solo estamos viendo o estamos tratando, como digo, con esas empresas con máquinas virtuales. Si bien es cierto que muchos de los workloads, por ejemplo, pueden ejecutarse en dichas máquinas virtuales, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otras soluciones, como pueden ser, por ejemplo, mencionaba antes la parte de inteligencia artificial, que casa perfectamente, por ejemplo, con entornos de contenedores, ¿vale? Otras plataformas que también puedan encajar, como por ejemplo Bare Metal, ¿vale? Pues aunque tendemos a mover a entornos de virtualización por temas de simplicidad de gestión, muchas veces por consolidación también, ¿vale? No siempre es posible. Hay veces en las que, por ejemplo, directamente por tema de licenciamiento, no es algo que sea viable para las empresas, ¿vale? Entonces, al final lo que se busca para todas esas situaciones, para todas esas casuísticas, es encontrar una solución que el día a día lo haga lo más fácil posible, ¿vale? En cuanto a mantenimiento, en cuanto a acceso, por ejemplo, a gestión de todas esas plataformas, ¿vale? Soluciones que se puedan encontrar tanto en el Edge como en un data center o en un colocator que pueda haber por ahí de por medio. ¿Vale? Incluso en la nube pública, por ejemplo, y seguir teniendo, eso sí, obviamente, la mayor flexibilidad posible, ¿vale? Es decir, trabajamos con entornos complejos o los clientes trabajan con entornos complejos, ¿vale? Entonces, todos esos problemas relacionados, por ejemplo, con el licenciamiento que decía, complejidad, son problemas que HPE estaba notando, ¿vale? Y que se asocian a las soluciones de HPE, ya que, como sabemos, muchas de las soluciones, por ejemplo, que tenemos disponibles en HPE han estado como ligadas a la parte de VMware, ¿vale? Debido a esa estrecha relación que hemos tenido durante años. Entonces, lo que HP en su momento ha decidido es dar respuesta a los clientes teniendo en mente todos esos dolores de cabeza, ¿vale? Que acabamos de ver en las slides anteriores. Una de las primeras aproximaciones que nos aparece aquí, ¿vale? Que uno de los primeros pasos, por ejemplo, en los que se ha trabajado también en intentar optimizar las inversiones actuales de los clientes, ¿vale? El poder ayudar de distintas maneras, ¿vale? Como por ejemplo puede hacer con el tema del gasto de licencias de máquinas virtuales, ¿vale? Optimizando pues al máximo posible la infraestructura para evitar ese sobreaprovisionamiento que pueda haber en cuanto a cores, por ejemplo, y que se pueda elegir, por ejemplo, el paquete de licenciamiento más adecuado para ese caso, ¿vale? O tener incluso la posibilidad, por ejemplo, de migrar máquinas virtuales a una plataforma abierta, ¿vale? Con más flexibilidad, con previsibilidad también, pero costes, pues obviamente un poco más reducidos, ¿vale? Lo que les va a permitir, pues, seguir evolucionando a otro ritmo ya y con otras exigencias, ¿vale? O obtener, por ejemplo, ayuda por la parte de inteligencia artificial también, ¿vale? Recomendaciones, por ejemplo, para ajustar tamaños de cargas de trabajo, por ejemplo, que pueda haber ahí de por medio o apagar CPUs, por ejemplo, ¿vale? Necesarias que nos van a ayudar a su vez a reducir costes, ¿vale? Otro paso también podría ser la parte de modernización, ¿vale? De modernizar las tecnologías, la infraestructura y, pues el modo operativo para estar preparados para necesidades tanto actuales como para futuro, ¿vale? Y no tienen que ser cambios radicales ni nada de esto, pero avanzar de manera estratégica, ¿vale? Contando con una plataforma pues, que brinde esa estabilidad, ¿vale? Que las aplicaciones heredadas puedan cuadrar ahí, en máquinas virtuales, por ejemplo, que al mismo tiempo permita evolucionar hacia entornos modernos como Kubernetes, etcétera, ¿vale? Pues esta infraestructura optimizada para mejorar todo tipo de cargas de trabajo, si puede ser incluyendo IA de forma flexible a su propio ritmo, ¿vale? Y simplificar, también es bastante importante, ¿vale? Ese último paso de simplificar operaciones con una gestión, por ejemplo, unificada, ¿vale? Que abarque distintos entornos, distintas nubes, facilitando trabajo a los administradores, ¿vale? Que probablemente sean los mismos para todos esos entornos muchas veces, pues el facilitar lo máximo posible. Es decir, en vez de estar trabajando con muchas herramientas, distintas herramientas, plataformas fragmentadas, tener una solución integral que permita ir cerrando brechas de habilidades y preparar al final a la empresa para el futuro, ¿vale? Lo que al final se está queriendo. Y
capacidades de automatización, por ejemplo, procesos, ¿vale? Que incluyan desde provisionamiento inicial hasta en un futuro observabilidad e incluso un refinamiento, una optimización, ¿vale? Con insights, etcétera, ¿vale? Es decir, la clave para esa infraestructura eficiente es poder liberar recursos, optimizar cargas de trabajo, unificar la gestión, ¿vale? Y al tener esa simplificación y modernización del entorno, pues ser capaces a lo mejor, oye, de poder asignar carga de trabajo en el lugar adecuado, ¿vale? De manera dinámica, sin tener tantas restricciones o compromisos. Eso sería, pues, al final el goal para todos estos casos, ¿vale? No desperdiciar, por ejemplo, recursos, ni complicar la administración con este tipo de ideas en mente, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Por tanto, como parte, ¿vale? De este completo que HP estaba buscando, porque es verdad que es algo bastante ambicioso, ¿vale? Pero que está ahí también, ¿vale? Eso es algo que tenemos que saber. Lo que tenemos como parte de esa estrategia, de esa solución, ¿vale? Que hemos hallado es la solución de virtualización que viene a ofrecer una alternativa a soluciones tradicionales que hemos venido teniendo, ¿vale? Es una solución que está saliendo, que está despegando ahora mismo, con lo cual no va a ser comparativamente, a lo mejor no podemos esperar lo mismo que si comparamos con otras soluciones que llevan en el mercado años y años, ¿vale? Pero que está saliendo fuerte, ¿vale? Que vamos a ver que tiene muchísimas características y muchísimas capacidades, ¿vale? Para poder cubrir con muchas de las necesidades, ¿vale? De los clientes. La idea al final es tener una solución que suponga idealmente el menor coste posible, obviamente, ofreciendo ese hipervisor integrado que tenemos, pero con capacidades, ¿vale? Para nuestros entornos de máquinas virtuales, ¿vale? Y esto pasa por ofrecer, por ejemplo, por poder responder, mejor dicho, ¿vale? A las distintas necesidades que haya que soportar, ¿vale? Para los distintos clientes. Es decir, soportar distintas opciones de almacenamiento, como puede ser el almacenamiento local. Hablamos de NFS, no va a haber problema. Almacenamiento iSCSI o almacenamiento Fiber Channel tampoco va a haber problema, ¿vale? El ofrecer también, no solo en cuanto al almacenamiento, ¿vale? Sino una serie de capacidades, de características, ¿vale? Que es lo que se está buscando. Es decir, que no tenemos que hacer prescindir de ellas a clientes porque este tipo de solución nos va a permitir, por ejemplo, distribución de cargas de trabajo, ¿vale? Una alta disponibilidad, por ejemplo, también, que nos vaya a asegurar que nuestras máquinas virtuales, en caso de que ocurra algo en uno de los nodos, pues que se puedan registrar en otro nodo de ese clúster, ¿vale? De manera que estén siempre disponibles, por decirlo de alguna manera. Posibilidad también de migración en vivo. ¿Vale? Todas estas características que esperamos de un tipo de solución como la que estamos hablando, ¿vale? Contar con una protección de datos, también como vemos ahí, ¿vale? Que nos vaya a permitir, pues, mediante la creación de snapshots o creación de backups, ¿vale? De manera nativa que va incorporada a la solución, pues obviamente tener esa integración, ¿vale? Esa posibilidad, tener interacción con terceros, ¿vale? Que también se está trabajando en tema de certificaciones, en tema, pues en este caso, por ejemplo, para backups, ¿vale? Para tener esto cubierto, incluso de cara a futuro, algo en lo que se está trabajando también ahora mismo, la parte de posibilidad de recuperación ante desastres con Certo, ¿vale? Pues todo eso, como veis, son características y funcionalidades bastante potentes que están ya casi todas de ellas en nuestra solución, ¿vale? De virtualización. Además, una de las cosas también bastante potentes o que es un gancho también bastante grande, la parte de que vamos a poder conectar nuestros clústeres de VMware, ¿vale? Los clústeres de VMware existentes que tengamos, vamos a ser capaces de monitorizarlos e incluso realizar gestiones desde la misma interfaz de la herramienta de gestión de nuestra solución HPE VM Essentials, ¿vale? Lo vamos a ver con detalle más adelante, lo vamos a mostrar incluso en la demo si queréis. Vamos a tener esa integración con funcionalidades para esas máquinas virtuales, ¿vale? A las que vamos a tener visibilidad y que ya veremos cómo gestionamos, ¿vale? Igual que la posibilidad, por ejemplo, como veis ahí en pantalla, de integración con gestión de administración de direcciones IPs, integración también con DNS, ¿vale? Ejecución de automatizaciones, por ejemplo, como veremos ahí más adelante, tenemos posibilidad de incluir scripts para el tema de configuración de máquinas virtuales, de instancias que se llevaremos más adelante también, por ejemplo, gestión de secrets, bueno, la conversión de VMware a KVM, también que aparece por aquí, ¿vale? No es
una herramienta de migración en general, ¿vale? Ya en eso se está trabajando también con la parte de Certo para poder hacer migraciones ya a grandes escalas, ¿vale? Pero sí que tenemos como una versión reducida para poder pasar archivos típicos de entornos de virtualización VMware y prepararlos a QKOU2, que son al final los que estarían usándose en los entornos de KVM, ¿vale? Del HP VM Essentials. La idea es básicamente hacer que todo sea mucho más fácil de gestionar, porque desde una única consola vamos a poder acceder a esos distintos entornos, ¿vale? Y no es una obligación, o sea, simplemente nos están brindando la opción de tener esa posibilidad, ¿vale? A día de hoy es una solución que está disponible, ¿vale? Como software independiente, es lo que conocemos como modo standalone, pero que en poco tiempo también lo tendremos integrado dentro de la consola, perdón, dentro de lo que sería el HP Private Cloud Solutions, ¿vale? Se está esperando ya con ganas, por ejemplo, la opción de PCBE con VM Essentials. Lo veremos ahora un poquito más adelante, ¿vale? Un par de representaciones. Y bueno, la consola de gestión, eso sí, puede que ya algunos lo sepáis, está basado en la plataforma de Morpheus, ¿vale? Una reciente adquisición de HPE, ¿vale? Esta consola de gestión de HPE VM Essentials es como una versión reducida de lo que supone la plataforma de Morpheus, ¿vale? Pero que obviamente y por supuesto permite actualización en cuanto queramos, ¿vale? En cuanto el cliente quiera, vamos a poder pasar a tener un full de características de la plataforma de Morpheus si vamos con esa actualización. ¿Vale? Si vamos con la parte de HPE VM Essentials, lo que vamos a tener es como la parte específica de gestión de máquinas virtuales. ¿Vale? La parte de upgrade sería para cubrir distintos entornos más de distintas private clouds, incluso nube pública, el tema de contenedores, por ejemplo, también estaría incluido dentro de toda esa parte de Kubernetes, perdón, de Morpheus, ¿vale? De la plataforma en conjunto, ¿vale? Igual que el tema de una gestión, capacidades de FinOps, por ejemplo, también estarían incorporadas dentro de esa parte de Morpheus, ¿vale? También comentar, está basado en KVM, ¿vale? Algo probado y que aparte va incluyendo el soporte global de clase empresarial que tenemos con HPE, ¿vale? Para esta solución. Aparte de que se está colaborando con el ecosistema de proveedores en sí que tenemos de software independientes para ampliar el tema también de certificaciones, etcétera, ¿vale? Para el soporte del hipervisor HPE VME en muchas de las soluciones a las que ya estamos acostumbrados. ¿Vale? Como protección de datos, pero también infraestructura de escritorios virtuales, por ejemplo, sistemas de planificación de recursos empresariales, etcétera, ¿vale? Pues hay muchas soluciones que se está trabajando, pues eso, para que el hipervisor sea compatible y esté bien soportado en esa gran variedad de aplicaciones críticas que podemos encontrarnos en muchos casos, ¿vale? Esa sería la idea. Aquí tendríamos básicamente lo que sería a nivel arquitectural simplificado un poco nuestra solución, ¿vale? El manager que había mencionado antes, que sería la versión simplificada o específica de máquinas virtuales de la plataforma Morpheus, ¿vale? Orientada a esa gestión de máquinas virtuales que nos va a permitir tanto gestionar entornos nativos de VM Essentials como entornos de VMware, ¿vale? Y por encima ya vemos la parte de funcionalidades principales clave que nos ofrece la propia solución, ¿vale? El aprovisionamiento, por ejemplo, de máquinas virtuales. Vamos a tener un aprovisionamiento más básico, como así la posibilidad de automatizar tareas, ¿vale? Lo cual nos va a permitir un gran control sobre las cargas de trabajo de una manera sencilla o sobre la puesta en marcha de esas cargas de trabajo, ¿vale? Vamos a poder ir con distintos tipos de scripts, por ejemplo, ¿vale? Una de las posibilidades que vamos a tener dentro de todas las que tenemos para ayudarnos en esos entornos. Gestión de direcciones IPs que comentaba antes, también orquestación de DNS, ¿vale? De manera más o menos automática incluso se va a poder tener pues esa asignación de IP para una de las instancias con las que estoy trabajando, así como su registro en el servidor de DNS, ¿vale? Cubierta gracias a esa integración, ¿vale? O la parte de gestión de secretos también, ¿vale? Pues todo eso dentro de nuestro manager, dentro de la plataforma de gestión de nuestra virtualización que va a ser HP VM Essentials. ¿Vale? A veces están ahí los términos entre lo que sería el propio hipervisor y la consola de gestión cuando nos referimos a HP VM Essentials, ¿vale? Ahí tendríamos también un poco lo que comentaba antes, ¿vale? Es decir, tenemos la solución como modo standalone,
¿vale? Es decir, nosotros tenemos nuestros servidores y vamos con el proceso de instalación, tenemos nuestra solución HPE VME, ¿vale? Tranquilamente. Y también lo que está a punto de salir es esa integración dentro de las soluciones de Private Cloud, ¿vale? En concreto vamos a tenerlo con Private Cloud Business Edition, ¿vale? Vamos a tener también la posibilidad, ahora mismo estaría vinculado a la parte de VMware, ¿vale? Pero la idea es tener también nuestro propio hipervisor dentro de las opciones, ¿vale? No es que vayamos a dejar de ir con soluciones también que sean con VMware, sino que vamos a tener la opción de poder elegir, ¿vale? Y en este caso, pues incorporado dentro de la propia plataforma de HP GreenLake, ¿vale? Bien sea porque vamos con una solución HP GreenLake Flex, por ejemplo, o bien porque tenemos el enlace y lo que hacemos es uso o acceso a la consola PCBE, ¿vale? Uno de los servicios, una de las consolas que tenemos disponibles dentro del Data Services Cloud Console, ¿vale? Entonces, tanto que saldrá en su momento para HP SimpliVity como para Aletra, vamos a tener esta opción, ¿vale? Donde va a venir de manera integrada dentro de la solución, ¿vale? No va a ser como el standalone que tenemos que estar nosotros, lo veremos ahora un poquito más adelante, desplegando nuestro Ubuntu y haciendo las configuraciones, etcétera, desplegando la parte de VM Essentials, sino que vendrá ya preconfigurado, ¿vale? De manera que va a ser mucho más sencillo y veremos ahora también que incorporará también ventajas como la gestión del ciclo de vida, ¿vale? Es lo que aparece aquí, por ejemplo, en la parte de arriba. Es decir, esto puede ser una situación normal en la que tenemos una solución HP VM Essentials, ¿vale? Donde vamos a tener nuestra parte de almacenamiento, por ejemplo, en este caso, la letra MP Storage, ¿vale? Y un clúster de hipervisores HP VM Essentials, ¿vale? Uno de los hipervisores va a tener la parte del manager, ¿vale? La máquina en sí de gestión de esa plata mini versión reducida de la plataforma completa de Morpheus, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que a través de un conector seremos capaces de linkar esta solución con la parte de la plataforma HP GreenLake, ¿vale? Incluso si lo tenemos ya como una solución GreenLake Flex, ¿vale? Lo que vamos a tener es que la parte del setup va a venir incluida, obviamente, y aunque lo hagamos en plan linkado, ¿vale? A través obviamente, de canales seguros, etcétera, vamos a tener la parte de gestión del ciclo de vida que comentaba antes, ¿vale? Esas actualizaciones muchísimo más fácil de nuestros entornos a través de la opción de actualización desde la plataforma, ¿vale? En modo standalone, lo que estaríamos de momento trabajando es con las actualizaciones basadas en el Debian, ¿vale? Que nos descargamos y vamos actualizando, pero la idea en la plataforma es esa simplicidad que vamos a tener con los procesos también de actualización de un clic, ¿vale? Que estarían disponibles. Bueno, esa sería una versión reducida y aquí tendríamos incluso la versión más extendida de lo que podríamos llegar a tener, ¿vale? Es decir, incluso en este caso, en el mismo tipo de almacenamiento, ¿vale? Que sería, por ejemplo, nuestra letra MP, ¿vale? Pues vamos a tener dos entornos distintos, como sería nuestro clúster de virtualización basado en HP VM Essentials y sobre mismo almacenamiento, ¿vale? Vamos a tener nuestro clúster de vSphere, ¿vale? De VMware. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener únicamente un único manager, ¿vale? Una única consola de gestión para nuestros entornos y vamos a tener conectores en el caso de que lo queramos tener vinculado a nuestra plataforma HP GreenLake, ¿vale? Pero veis ahí cómo tenemos estas dos situaciones, como el vCenter, que sería la parte de VMware, está linkado a la parte del manager, que es lo que hace que desde el propio manager sea accesible estas máquinas de aquí, etcétera, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante. ¿Vale? Simplemente un manager, y como veis el manager luego también lo especifica un poquito más adelante, está en uno único de los hosts, ¿vale? No es necesario que esté obviamente en todos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un poquito de la arquitectura, ¿vale? Que tenemos el desglose de los componentes, ¿vale? Que van a formar al final la solución. En primer lugar, ahí va a aparecer servidores HP ProLiant Gen 11, ¿vale? Bueno, son los que aparecen ahí, ¿vale? Los que se validaron en su momento la solución, asegurando pues compatibilidad, rendimiento óptimo, aunque tenemos más opciones, ¿vale? Y tenemos también validaciones para Gen 12 ya, tenemos validaciones para Gen 10 Plus, por ejemplo, y distintos tipos de formato de servidores, ¿vale? Tenemos el Ubuntu 22.04, al final es el sistema operativo base sobre el cual se va a ejecutar el hipervisor de HP VM Essentials, ¿vale? Lo que vamos a tener ahí es un requisito
Vemos también el agente, ¿vale? El software que se ejecuta en cada host, eso sí, para recolectar datos, ejecutar operaciones de lo que sería administración, gestión, etcétera. Ahí vemos la parte del hipervisor también y los distintos componentes clave o tecnologías de ese hipervisor, ¿vale? De los que va a hacer uso. La parte de virtualización, por ejemplo, que nos va a permitir esa ejecución de máquinas virtuales, que es KVM, que ya lo hemos mencionado. Emuladores, virtualizador para el tema de facilitar compatibilidad, por ejemplo, con distintos sistemas operativos, ¿vale? Como va a ser QEMU, por ejemplo. Y bueno, el Open vSwitch, por ejemplo, también que tenemos por aquí, ¿vale? Para gestión ya avanzada de redes, automatización en todo este tipo de entornos virtualizados, etcétera. Y finalmente tendremos lo que sería el manager, ¿vale? El componente central de gestión para proporcionar esa interfaz web, ¿vale? Para administrar máquinas virtuales o configurar redes, gestionar clústeres, ¿vale? Algo que también nos han estado preguntando bastantes veces, era la idea de que cuando iba a salir este hipervisor, iba a estar vinculado a la plataforma, ¿vale? Como habéis visto, no tiene por qué estar vinculado a la plataforma HP GreenLake, sino que podemos tener este manager on-premise totalmente, ¿vale? Lo que tenemos la ventaja de que además lo podemos tener también vinculado a nuestra plataforma, ¿vale? Ahí vemos un poquito también detalle, de nuevo, ¿vale? Sobre este clúster, por ejemplo, que podríamos tener, ¿vale? Con el almacenamiento que está brindado por la letra MPV10000, ¿vale? El manager que tenemos en uno solo de los nodos y, bueno, un poco de información más sobre las máquinas virtuales que van a poder estar sobre Datastore local o Datastore compartidos, ¿vale? Y el tipo de almacenamiento que vamos a tener, pues eso, un almacenamiento local, ¿vale? O si tenemos almacenamiento convergente o ya compartido, las opciones que mencionábamos antes, podemos tener un share de NFS, podemos tener iSCSI, ¿vale? Podemos tener Fiber Channel, ¿vale? Y eso sí, la mejor o el target ideal cuando hablamos de este almacenamiento sería la letra MPV10000. Nos va a brindar más, incluso una mayor granularidad en el almacenamiento y características que van ligados al tener este tipo de cabina, aunque tenemos ya incluso más certificaciones con otro tipo de letras, etcétera, y tendremos incluso a terceros en futuro, ¿vale? Es la idea. En cuanto a requisitos, bueno, he comentado antes instalación de un Ubuntu, ¿vale? Que tiene que estar parcheado, donde vamos a hacer una configuración de IP, ¿vale? Al final la parte de networking va a ser más o menos como se pueda, siempre con unas recomendaciones, ¿vale? Como por ejemplo el que tengamos bond entre distintas interfaces para el tema de redundancia, de protección, ¿vale? Que si pasa algo en una de las interfaces, pues tengamos otra vía, pues siempre vamos a tener ese tipo de recomendaciones, por decirlo así, ¿vale? Pero al final la idea es que básicamente vamos a poder adecuar o se va a poder adecuar la solución a casi cualquier requisito o condición que se tengan en los clientes, ¿vale? Vamos a poder configurar cualquier tipo de networking, como decía, y eso sí, requisitos según el almacenamiento que vayamos a tener, nos va a imponer una serie mínima de nodos, ¿vale? Si trabajamos obviamente con almacenamiento local o NFS no compartido por varios nodos, pues podemos trabajar con un único nodo. Si no, ya hablaríamos de clústeres de 3 nodos, ¿vale? Para tener ese almacenamiento compartido con las opciones que aparecen ahí debajo, obviamente. Vale, y comentaba antes, el target ideal sería esta parte de Aletra Storage, MPV10000, ¿vale? Es donde se va a sacar una mejor integración con la solución, ¿vale? Además, comentaba antes, vamos a poder tenerlo para VM Essentials, tanto como para VMware, por ejemplo, y vamos a tener esa integración con snapshot de cabina, una mayor granularidad de máquinas virtuales, ¿vale? Con respecto al almacenamiento, nos va a servir tanto para iSCSI también como para Fiber Channel, etcétera, ¿vale? Vemos ahí esa relación, por ejemplo, que es algo similar a lo que tendríamos con los vBall, ¿vale? De tener disco de máquina virtual a volumen de nuestra cabina, ¿vale? Esta granularidad es en este caso. No vamos a ver mucho detalle, ¿vale? Sobre el proceso de instalación y despliegue, pero bueno, la idea sería tener ese Ubuntu en todos los hosts que vamos a tener, parcheado, etcétera, ¿vale? Y en uno de los hosts, pues hacer el lanzamiento del manager, ¿vale? Que en función de qué tipo de manager elijamos, pues tendremos un scope en cuanto a lo que podemos gestionar, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a lanzar el más pequeño de los managers que tenemos disponibles, pues podremos llegar a gestionar un clúster de VM Essentials, ¿vale? De hipervisores y VM Essentials. En caso de que necesitemos más, pues tendríamos que elegir una siguiente versión del instalador, ¿vale? Pero son procesos muy
sencillos, donde al final, después de toda la configuración, lo que hacemos es que lanzamos la instalación, ¿vale? Con el propio wizard de la consola del UME, que ya hemos instalado también, después de nuestro Ubuntu, y le ponemos la imagen del manager, ¿vale? Ya estableceríamos pues, la interfaz donde va a estar linkado, etcétera, ¿vale? A partir de ahí tendríamos ya acceso a lo que sería nuestra pantalla, ¿vale? Nuestro dashboard que veremos también en la demo, ¿vale? Va a ser un dashboard que va a estar, por decirlo de alguna manera, vacío, ¿vale? Pero eso es normal. Es decir, tenemos que hacer un poco de preparación para llegar a poder incluir un clúster como lo que vemos ahí en pantalla y ya poder trabajar con nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Entonces pasaremos por una parte de creación de grupos y clouds que veremos ahora más adelante en la demo y luego crearemos ya un clúster, como en este caso, por ejemplo, ¿vale? Donde vamos a tener estos 3 hipervisores trabajando en conjunto para mantener nuestras máquinas virtuales vivas y, pues trabajando en condiciones óptimas, ¿vale? Vamos a ver que todos los hosts van a tener que tener las mismas credenciales. En cuanto a la interfaz también va a tener que ser algo homogéneo en cada uno de esos hosts, ¿vale? Y lo que va a hacer es que el propio manager pues, va a hacer la creación y se va a encargar y luego nosotros haremos un poquito más de configuración extra, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, ajustes ya más finos de la parte de red, toda la parte también de almacenamiento que queramos tener en cuenta, ¿vale? Pues vamos a ir declarándolo. Y obviamente también un paso, en este caso que tendremos que ir es añadir imágenes, ¿vale? Para poder luego ya desplegar nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Lo añadiremos en un repositorio, en una librería, que sería la parte de Virtual Images, que vamos a tener como acceso desde nuestro manager, ¿vale? Lo veremos también en la demo. En cuanto al almacenamiento, vemos ahí pues, lo que básicamente ya hemos comentado, ¿vale? Almacenamiento para guardar nuestros archivos de máquinas virtuales, así como nuestras imágenes, las que vamos a necesitar para desplegar, ¿vale? O nuestras plantillas, por ejemplo, que también vamos a poder guardar ahí, ¿vale? Pues tenemos 3 tipos, el pool, ¿vale? Que va a estar conformado por almacenamiento local, que están aportando o sea, que aporta cada nodo en sí que vamos a tener, NFS, ¿vale? Que también, pues, la idea tener un share, por ejemplo, que podamos presentarle bueno, que se le vaya a presentar en cuanto se monte a los distintos servidores que tenemos en el clúster, o Global File System, ¿vale? Que sería en este caso para clústeres de Ubuntu, pues el tipo de file system que tenemos y, como decía, iSCSI, Fiber Channel, etcétera, ¿vale? Vamos a tener ahí esas posibilidades, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle, ¿vale? Viendo la hora más o menos, pero bueno, tenéis ahí un poquito más de información, ¿vale? Sobre lo que te viene por defecto, incluso en el caso de almacenamiento local, por ejemplo, etcétera. Sobre la parte de NFS, como decía, ¿vale? Todo esto es a nivel de clúster, ¿vale? Luego a nivel de manager vamos a tener incluso muchas más opciones de poder añadir buckets para utilizar esos buckets a futuro, ¿vale? Pero a nivel de clúster en sí tendríamos la parte de tipo también aquí NFS, se especifica el host, el directorio que se va a compartir para que los hosts puedan ahí, por ejemplo, poner sus archivos de máquinas virtuales y listo, ¿vale? Y la parte de Global File System, ¿vale? Como decíamos también, pues vamos a poder incorporarlo y tenerlo accesible para poder trabajar con ello. El networking, vamos a ver qué tipos de redes podríamos tener. Decía antes, es bastante flexible y permite pues adecuarse a cada situación, ¿vale? Pero por lo general estaríamos hablando de esas 3 redes que aparecen ahí. Una red de gestión, que sería el cómo se comunica la parte del manager con cada uno de los hipervisores que vamos a tener dentro de la solución, algo así como lo que tenemos entre vCenter, SXSys, ¿vale? La parte de compute, es decir, la red en la que se van a desplegar las máquinas virtuales y donde se van a ir conectadas las máquinas virtuales. Bueno, red o redes, podemos tener varias VLANs, ¿vale? en esa red de compute. Y la parte de storage, si se necesita, ¿vale? Como decía, si se necesita, pues una red diferente con diferentes puertos que va a requerir también un poco de configuración extra para luego finalmente poder brindar acceso a esos hosts a nuestro almacenamiento, ¿vale? Entonces hay una serie de recomendaciones como que compute y management sean redes separadas, por ejemplo, que haya 6 interfaces, tener en cuenta el bonding, por ejemplo, distintos tipos de bonding incluso, ¿vale? Que vamos a poder especificar para nuestra solución, ¿vale? Pero veis que es bastante flexible. La parte de almacenamiento, perdón, de asignación
de IPs a las máquinas virtuales, ¿vale? Y gestión de dominios, etcétera. Ahí vamos a tener flexibilidad también. Comentaba antes, tenemos integración, por ejemplo, ¿vale? Con IPAM, DNS, para poder tenerlo cubierto. Si no, podemos ir a algo un poco más manual, como el declarar, por ejemplo, ePools dentro de nuestro manager y tirar con asignación manual de esos ePools que asociamos a una red, por ejemplo, ¿vale? Pues eso también lo vamos a tener disponible. Tenemos la integración con VMware, ¿vale? Ahí un poquito también más detallada. Al final lo que vamos a hacer es que vamos a permitir visibilidad e incluso gestión, capacidades de gestión, si así lo queremos, a esos entornos que ya tengamos ahí existentes, sin licenciamiento extra, o sea, esto ya viene incluido por defecto en la versión de HP VM Essentials y nos va a permitir pues tener acceso y tener sobre todo la información, ¿vale? Que aparece ahí cada 5 minutos más o menos refrescada de redes, las plantillas que tengamos, data stores, las carpetas, etcétera, ¿vale? Pues todo eso, tener la visibilidad dentro de nuestro entorno, ¿vale? Según cómo configuremos nosotros la integración, eso sí, vamos a tener una mayor o menor visibilidad o capacidad de gestión del entorno, ¿vale? Al final es una cloud, ¿vale? Aunque suene un poco, a lo mejor pueda sonar un poco raro, no aparece en la parte de clusters de la herramienta porque al final no estamos gestionando esa infraestructura, ¿vale? Sino que simplemente pues estamos accediendo a ella de una determinada manera y podemos hacer algo de gestión sobre la virtualización, ¿vale? Que tenemos sobre ella. Pero bueno, sería el wizard que vamos a ver ahora más adelante y que, como decía, pues vamos a tener distintas secciones y distintos campos para poder elegir la granularidad con la que queremos la integración, ¿vale? Al final nos va a aparecer como una cloud más, ¿vale? Con la información correspondiente y si nos metemos en ella, pues ya veríamos toda esa información que estaría relacionada a ese vCenter. ¿Vale? Decía, antes he mencionado, creo, tenemos una parte de visibilidad y si queremos gestión, ¿vale? Es por lo que está aquí este Convert to Manage, porque si no convertimos nuestras máquinas virtuales de vCenter, ¿vale? A gestionadas, simplemente tendremos la parte de visibilidad, ¿vale? Pero lo tendremos incorporado dentro de la plataforma, ¿vale? Por eso la diferencia entre este tipo de iconos, por ejemplo, entre una máquina gestionada ya en VM Essentials y una máquina que está simplemente con visibilidad, ¿vale? Por parte de VM Essentials. Y bueno, la parte del refresco, ¿vale? Que va a ser automático, como decía, cada 5 minutos, pero podemos forzarlo también en caso de que necesitemos urgentemente saber el estado o porque se haya hecho un cambio y lo sabemos desde fuera, pues conocer el estado instantáneo de los recursos, ¿vale? Y según a dónde accedamos, por ejemplo, pues una mayor o menor capacidad de gestión de esos recursos, ¿vale? Al final, por ejemplo, Data Stores vemos ahí la posibilidad de que esté activo o no, o de quién tiene acceso a ello, ¿vale? Y la parte, por ejemplo, de red, podríamos incluso llegar a configurar parámetros de la red, ¿vale? Como máscara o gateway o cosas así, pues vamos a tenerlo también disponible en este tipo de recurso, por ejemplo, ¿vale? Luego, la idea, pues la parte de poder aprovisionar, ¿vale? Si lo marcamos como gestionados, el poder decir, creo una máquina virtual que me aparecerá en mi vCenter, ¿vale? Y la configuraré según las posibilidades que tenga de vCenter, ¿vale? Al final, el número de CPUs, la memoria, los discos, a esta red, a esta otra red, pues todo eso a través de la integración, ¿vale? De manera sencilla. Y comentaba antes no solo la parte de migración, de que se está trabajando en Certo para entornos ya a gran escala, etcétera, distintos tipos de entorno, pero para la parte de VMware lo que tenemos es integrado, o lo que se va a tener es integrado dentro de del propio manager, del propio appliance, ¿vale? La opción de conversión. Pues eso, a lo mejor de una OVA, de un VMDK, a formato QKO2, ¿vale? De manera que lo tendremos disponible ya para luego poder utilizarlo en el entorno de VME, ya que recordamos que ese es el formato con el que se estaría trabajando, ¿vale? Las máquinas para ese entorno. En cuanto a la parte de gestión, lo vamos a ver mejor en la demo, ¿vale? Vamos a acceder a ello y vamos a ver qué posibilidades tienen dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Vamos a ver que tenemos opciones a nivel de instancias, a nivel de máquina virtual, ¿vale? Que será algo también en lo que haremos un inciso posteriormente cuando muestre el entorno. Y vamos a ver pues las distintas opciones, como no solo a lo mejor gestión de de energía, sino algo
que bastantes queréis saber a veces, muchas veces, o los clientes también sobre todo, el qué es lo que puedo hacer, ¿vale? Pues puedo clonar una máquina virtual, puedo cambiarle la configuración que tiene, puedo ponerle más discos, puedo cambiarle o ponerle otro adaptador de red, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de cosas lo vamos a ver sin problema más adelante, ¿vale? En cuanto a la parte de automatización, también estaba comentando antes, tenemos la posibilidad de incorporar scripts de PowerShell y de Bash, ¿vale? Para targets Linux. Dentro de las opciones de VM Essentials, ¿vale? Las opciones de Morpheus incluso serían todavía más extensas en cuanto a posibilidad de automatización, ¿vale? Pero con esto ya tenemos bastante cubierto en cuanto, por ejemplo, a poder automatizar tareas, ¿vale? En el aprovisionamiento y en la gestión, en la manejabilidad de nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Donde vamos a poder usar incluso variables, por ejemplo, no solo manualmente, sino variables que estén incorporadas dentro del manager, ¿vale? En el entorno que esté definido. Poder usar toda esa parte y en la parte de despliegue, de aprovisionamiento, mejor dicho, de máquina virtual, podríamos hacer uso o relacionar esos scripts que vamos a tener disponibles, ¿vale? Parte también de almacenamiento, Cypher, ¿vale? Para el tema de tener keys, parámetros, valores y poder también usar esos parámetros en temas de actualizaciones, perdón, de automatizaciones, etcétera. Y parte de archivo, por ejemplo, ¿vale? Algo que también tenemos disponible para poder almacenar ahí, pues, archivos y que estén disponibles para usuarios, incluso, por ejemplo, que estén disponibles de manera pública, ¿vale? Donde yo puedo compartir mi clave, mi link, ¿vale? Y que se pueda acceder a ellos sin necesidad de identificarse siquiera, ¿vale? Según cómo se vaya a configurar y teniendo en cuenta todas estas opciones que tenemos, pues vamos a tener esas distintas posibilidades, ¿vale? He mencionado ya básicamente lo que serían las capacidades, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener grabación, está en la documentación, ¿vale? De manera sencilla, pues tener toda esta parte de como de resumen al final, ¿vale? De capacidades de integración, como vemos ahí, soporte multihipervisor, por ejemplo, toda la parte de secret management, ¿vale? La parte un poquito ya también bastante interesante de migración de máquinas virtuales. Esta migración hablamos siempre de entre clusters, ¿vale? Entre hosts de un mismo clúster, ¿vale? No va a ser obviamente entre un entorno VM Essential y un entorno VMware, ¿vale? Esa parte no estaría cubriendo ese live migration. Parte de alta disponibilidad también, como decíamos, al tener los clusters, ¿vale? Porque si no tengo almacenamiento compartido, que al final es lo que te va a conformar en sí un clúster, no tendríamos esa alta disponibilidad, no sería posible. La parte de, también en comparación, por ejemplo, con VMware, donde tendríamos el DRS, ¿vale? Pues en esta solución también tenemos sistema para optimizar la distribución de cargas, de recursos, de carga de trabajo en los distintos servidores que van a formar nuestro clúster, ¿vale? Lo que hace asegurarse al final de que los recursos pues, se utilicen de la mejor manera posible para mantener ese rendimiento óptimo, ¿vale? O migración de almacenamiento, por ejemplo, también, ¿vale? Que vamos a tener disponible, moviendo en este caso pues la parte de discos de esas máquinas virtuales que tenemos de un data store a otro, ¿vale? O la parte que he comentado de conversión. Bueno, son unas cuantas más, ¿vale? Pero que básicamente ya están mencionadas, así que si me permitís un momentito, vamos a acceder, ¿vale? A lo que sería nuestra plataforma, ¿vale? De VM Essentials, una plataforma simplificada, una versión simplificada, perdón, de lo que sería Morpheus. Y vamos a ver todo esto que hemos visto. Vale, este sería el dashboard general. ¿Vale? Esto es lo que vamos a tener una vez ya hayamos hecho la configuración inicial que mencionaba antes. ¿Vale? De decir, tenemos nuestra organización de recursos, ya tengo un clúster, ¿vale? Con lo cual ya incluso tengo, no es mucho, pero bueno, una instancia, ¿vale? Que nos aparece aquí en este panel principal. ¿Vale? Vemos un poco de información sobre el estado de la plataforma de gestión, ¿vale? Esto sería sobre el propio Morpheus, un resumen del entorno que tenemos, ¿vale? Pues en este caso comentado, tenemos ya un grupo, una cloud, un clúster, ¿vale? Y una instancia, ¿vale? Y un poquito aquí abajo información general, ¿vale? Sobre qué se ha ejecutado en los últimos momentos, qué se ha ejecutado en cuanto a backup, por ejemplo, uno en la última semana,
actividad, etcétera. ¿Vale? Esta sería la parte así como un poco inicial. En cuanto a la propia plataforma, vamos a tener un poco de gestión aquí en administración. ¿Vale? La parte de settings, por ejemplo, lo que queramos modificar con respecto a aprovisionamiento, al propio appliance, por ejemplo, la configuración del backup que vayamos a tener, ¿vale? Pues todo esto lo habilitamos, incluso, por ejemplo, lo inhabilitamos desde aquí, ¿vale? Para backup de, incluso del propio appliance, ¿vale? Como vemos aquí, por ejemplo. Pero bueno, el tema de aprovisionamiento también bastante interesante, ¿vale? El que permitimos, el que no permitimos, la parte de Cloud Init, por ejemplo, también, ¿vale? Para el tema de personalización en el momento del despliegue, etcétera, ¿vale? Pues todo esto está aquí bastante clarito para poder configurarlo. La parte de infraestructura que vemos ahí, ¿vale? Vemos que tenemos al final esa organización, ¿vale? Es decir, los conceptos de grupo, cloud, cluster en HP VM Essentials al final organizan y estructuran la administración de máquinas virtuales como en diferentes niveles, ¿vale? Pues tenemos los grupos, que son esos conjuntos lógicos que agregan recursos, ¿vale? Dentro de la plataforma que se utilizan para organizar y para segmentar esos recursos. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, este grupo, ¿vale? Que nosotros vamos a poder crear. De hecho, lo primero que hay que hacer después de configurar la cuenta en sí, ¿vale? Una vez desplegado el manager sería configurar un grupo. A continuación, la parte de cloud, ¿vale? Donde tenemos distintos entornos donde vamos a poder desplegar incluso desde ahí ya directamente gestionar máquinas virtuales, ¿vale? En este caso lo que tenemos es un grupo de Morpheus, porque lo que vamos a hacer es, o lo que hicimos en su momento, es tener un clúster de HP VM Essentials, ¿vale? Lo mismo, podríamos crear otro grupo, por ejemplo, si lo que queremos es la integración con Vicenter, que veremos ahora más adelante, ¿vale? Y finalmente, pues la parte de clusters, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un clúster de HP VM Essential donde tenemos 3 nodos. Para obtener o para tener más información sobre este clúster, si picamos en él, vamos a ver tanto el summary con opciones que vemos ahí de rendimiento, etcétera, etcétera, como los hosts, por ejemplo, que forman parte de nuestro clúster, ¿vale? Si nosotros incluso quisiésemos, sería a nivel, perdón, de clúster. Añadir un nuevo host, ¿vale? Si nos vamos a cluster, vamos a poder... Ay, en Actions, disculpad. Añadir un nuevo hipervisor a ese clúster, estaba emperrada en que era en Edit, pero no. Añadir un nuevo hipervisor, ¿vale? Y nos aparecería después de todas las tareas de correspondientes para incluirlo, pues nos aparecería ya aquí con la información también que vemos, ¿vale? En cuanto a cómputo, a la memoria que tiene, al almacenamiento al que tiene acceso, etcétera, ¿vale? Las máquinas virtuales que tenemos desplegadas dentro de ese host, ¿vale? En este caso, desplegadas y gestionadas, ¿vale? Aquí vemos una máquina Windows, por ejemplo, que tenemos desplegada, aunque no va a ser la única, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en uno de los nodos del clúster íbamos a tener el manager, ¿vale? Pues entonces aparecerá en otra parte, ¿vale? Porque todavía no está como gestionada. Pero bueno, parte de networking, si tenemos que hacer alguna también modificación, ¿vale? Antes de empezar a trabajar ya en el entorno seriamente, pues vamos a tener aquí, podría aparecernos más redes, etcétera. Almacenamiento, y si queremos meter incluso más almacenamiento, por ejemplo, a este clúster, pues lo mismo, ¿vale? Nos vendríamos por aquí, veríamos las opciones que vimos antes, ¿vale? El directory pool, por ejemplo, de un almacenamiento local, de una capacidad local que tengamos, o un NFS, o la parte de Global File System, ¿vale? Si tenemos un almacenamiento externo. El NFS, por ejemplo, si queremos crearlo, ¿vale? Tenemos uno aquí disponible. Lo que tengo que recuperar la carpeta. ¿Vale? Este sería el recurso, el share que está creado dentro de Minas. Y ahí tenemos el recurso. ¿Vale? Y ahora en breve ya debería aparecer como OK y online. Vamos a refrescar. Vale. Ya tendríamos disponible de esa manera, bueno, sencilla, he tenido que crear obviamente primero el recurso, pero el enlace, ¿vale? De manera ya directa, teniendo ese share acceso desde todos los hosts, tendríamos ya la posibilidad de usarlo, por ejemplo, para nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Pues si no me equivoco, sí, está como image target, así que podríamos usarlo para nuestras máquinas, ¿vale?
Bueno, el histórico, ¿vale? Siempre no tenemos una barra de tareas aquí común, ¿vale? Como en otras soluciones, pero sí que tenemos en la mayoría de los recursos, pues este histórico de qué es lo que se va haciendo con información detallada, si vamos abriendo, etcétera, ¿vale? La parte de backups que también tenemos disponible, comentaba, tenemos snapshots y tenemos posibilidad de backup, ¿vale? Pues desde aquí vamos a ver lo que se ha ido haciendo en el tiempo, aunque luego también se puede gestionar directamente desde la parte de instancias. Este va a ser como el día a día, ¿vale? Al final vamos a hacer configuraciones, vamos a hacer algunos pasos de configuración en otras de las secciones, pero aunque parezca muy sencillo, pero únicamente porque ahora solo tenemos una instancia, ¿vale? Este sería donde tendríamos el espacio donde tendríamos todas las instancias compuestas por una o más máquinas virtuales, ¿vale? Si veis aquí, lo que tenemos es una instancia compuesta por una máquina virtual, pero esto no quiere decir que una instancia sea una máquina virtual, ¿vale? Una instancia pueden ser 3 máquinas virtuales, ¿vale? Nos va a permitir la propia plataforma el agilizar, por ejemplo, la creación, ¿vale? Y esta máquina en cuanto a la gestión, a todo lo que se puede hacer, ¿vale? O incluso toda la información que podamos acceder, a la que podamos acceder a ella, ¿vale? Lo tendríamos si picamos a la propia máquina, ¿vale? El tema de recursos que tenemos, el almacenamiento, ¿vale? Sobre el que está la máquina, el networking, ¿vale? Una única interfaz sencillita, pero bueno, sirve de ejemplo para mostrar el tipo de información, ¿vale? O backups, por ejemplo. En este caso, pues vemos aquí que tenemos 2 backups, ¿vale? Uno completo, otro incremental, que cada uno de esos backups nos va a permitir pues las distintas opciones que vemos ahí en pantalla, ¿vale? Una restauración o si yo ya no lo quiero, pues lo elimino, me lo descargo, etcétera, ¿vale? Tipo de acciones, por ejemplo, que vamos a tener en este punto. ¿Vale? Pues el parar, por ejemplo, la máquina virtual, la instancia, reiniciarla, el, por ejemplo, también abrir la consola, ¿vale? Vamos a poder, a lo mejor nos conectamos por escritorio remoto, pero si queremos comprobar algo de manera rápida, pues abrimos la consola con la opción desde aquí. Esto estaría también disponible para la parte de VMware, ¿vale? Parte de, pues por ejemplo, eso, el backup que queremos o el crear el snapshot, por ejemplo. ¿Vale? Si le hacemos el backup, nos saldría la imagen, le damos al OK o nos vamos a la parte de backup para poder configurar, por ejemplo, el target de ese backup. ¿Vale? Ahora no tenemos ningún bucket puesto, ¿vale? Se estaría guardando a nivel interno. La parte de reconfiguración, por ejemplo, ¿vale? Que vemos ahí. Es decir, antes comentaba, podemos hacer, pues añadir, por ejemplo, un disco. ¿Vale? Un nuevo disco y decirle dónde va ese disco, ¿vale? Hasta ahora no tenía el NFS, ahora tengo el NFS, puedo elegir dónde voy a querer ubicar ese disco, ¿vale? Pues en el NFS o que siga en local como el principal, ¿vale? O vamos a poder, por ejemplo, añadir nuevas interfaces de red, ¿vale? Seleccionando la red que sea, ¿vale? Pues este tipo de cosas se van a poder hacer. Aquí también es cómo se gestionaría el tema de migración de almacenamiento. ¿Vale? Es decir, forma parte de la reconfiguración el poder cambiarle. Si ahora está en local, por ejemplo, y selecciono el NFS y lo reconfiguro, estaría hablando de esa migración de almacenamiento, ¿vale? Vale. Bueno, posibilidad de delete, si está disponible, ¿vale? A lo mejor un administrador lo ha bloqueado para que precisamente pues, no se pueda eliminar, ¿vale? Entonces lo bloqueamos y no tendríamos posibilidad de poder eliminarla, ¿vale? Pero bueno, veis que tenemos ahí bastante cosilla. ¿Qué más también? En la parte de infraestructura, por ejemplo, ¿vale? Si nos vamos a compute, decía antes, ahí, que en uno de los nodos nosotros tenemos realmente más de una máquina virtual, ¿vale? Pues tanto esa máquina virtual como las que nos traigamos, perdón, de los entornos de vCenter, ¿vale? Lo que podríamos hacer sería la parte de Convert to Manage, ¿vale? Para pasarlo. Si no, únicamente nos sale aquí. ¿Por qué? Porque la sección de provisionamiento de instancias está para aquellas instancias que se están gestionando, ¿vale? Desde nuestro propio manager. La parte de integración con VMware, ¿vale? Un segundito. Seríamos a través de la parte de creación de cloud, ¿vale? Que vemos ahí. Como ya sabéis, pues VMware, obviamente. Esto, si tuviésemos la opción full de la plataforma Morpheus, tendríamos muchos más tipos de clouds, ¿vale? Como cloud pública que comentaba antes, si es Azure, lo que sea, ¿vale? Pues nos va a aparecer ahí. En este caso tenemos únicamente posibilidad de Morpheus y VMware. Nombre, pues sería nuestro propio vCenter,
¿vale? Los campos para, bueno, para ayudar a una automatización, cuando trabajamos a escala y poder trabajar con etiquetas, etcétera, pero lo importante en sí. Vale. Las credenciales, obviamente, de acceso. La contraseña que la tengo por aquí, que es de estas seguras de un gestor de contraseñas. Y ahí veis cómo ya ha cambiado, ¿vale? Es decir, hay conexión porque resuelve, ¿vale? Y tenemos usuario y contraseña adecuadas. Entonces vamos a poder acceder a los recursos. Es decir, hay un único data center, tengo 3 clústeres en ese data center, ¿vale? Quiero visualizarlos todos y vamos a permitir, por ejemplo, el que se inventarien las instancias existentes, ¿vale? El habilitar la consola, por ejemplo, que nos permita, si queremos desplegar máquinas en el futuro, pues habilitar la selección del tipo de disco, por ejemplo, habilitar la selección del tipo de networking también, ¿vale? Bastantes cosillas. No, lo voy a hacer básicamente, ¿vale? Pero... Y a ver si termina. Eso sí, siempre va relacionado la cloud con un grupo, ¿vale? Entonces seleccionamos el grupo que tenemos, ¿vale? Para tener, en este caso, finalmente, 2 clouds dentro de nuestro grupo, ¿vale? Ahí está, aparece inicializando y en algún momento nos aparecerá, nos irá apareciendo por aquí información. ¿Vale? Veis ahí un clúster con un servidor, este clúster con 4 servidores, con 3, etcétera. ¿Vale? Pues cuando termine, en clúster no va a aparecer nada porque, como digo, no se gestionan, ¿vale? Pero sí que tenemos información en el resto de pestañas, ¿vale? Los hosts que tenemos y las máquinas virtuales. ¿Vale? Que lo que queremos es gestionarla, pues recordamos que nos vamos a Actions, Convert to Manage, ¿vale? Ahí se están cargando el resto y aquí siguen sin aparecer, ¿vale? No van a aparecer porque no están en Manage, ¿vale? Simplemente quería mostraros rápidamente el cómo creamos, por ejemplo, una instancia, ¿vale? Que es al final simplemente seguir los pasos. ¿Vale? No vamos a crearla, pero bueno, podemos seleccionar incluso, por ejemplo, un entorno, ¿vale? Es una máquina de test, pues lo dejamos por aquí. Nos ha pedido el grupo, la cloud, los planes, que al final es cómo se dimensionan las máquinas virtuales, ¿vale? Es algo que está en la parte de settings y que podemos trabajar con ello. Es decir, si no encuentro el plan que yo quiero, pues puedo crear nuevos planes. Los que no use los puedo borrar incluso, ¿vale? Pero bueno, vamos a elegir este por ejemplo. Los discos, ¿vale? Por defecto uno de root, podemos variar la capacidad, podemos elegir dónde queremos desplegarlo, ¿vale? Pues en el NFS, por ejemplo, la parte de networking, lo mismo, puedo crear la imagen, ¿vale? Nos va a pedir una imagen, en este caso tenemos una ISO, un Windows ISO, pues lo seleccionamos. La parte de host, ¿vale? Si queremos especificarlo, si no, sería el manager el que decidiría en función de la carga que tenga cada host, el dónde se ponen, ¿vale? Y un poquillo más ahí de opciones que tenemos, ¿vale? El factor de escala, para el tema de la escala horizontal, ¿vale? Para la creación de instancias, etcétera. Bueno, pues veis ahí bastante cosilla, ¿vale? Un poco también en consideración la parte de automatización. Y me está faltando, claro, no he seleccionado esto. Compute, por ejemplo, y una única interfaz. Automatización, si tengo alguna tarea definida y quiero que se lleve a cabo, pues la elijo de aquí, de las opciones, y el backup, que también lo podemos seleccionar desde el principio, o si no, en la pestaña correspondiente. ¿Vale? Pero veis que el proceso en sí sería bastante seguido. He intentado cubrir más o menos todo lo que he podido, ¿vale? De funcionalidades, etcétera, pero bueno, no os quiero robar tampoco más tiempo del necesario, ¿vale? Así que simplemente así espero que hayáis tenido una idea bastante general del alcance de la herramienta, etcétera, para aquellos que sobre todo no hubieseis visto el entorno directamente, salvo a lo mejor en vídeos o algo. Y bueno, pues muchísimas gracias y cualquier duda o consulta, pues estamos aquí para intentar responderlas, ¿vale?
Vale, la única que veo de momento está basada en KVM, efectivamente. Ujú. Gen 10 soportados. A ver, la parte de soporte, ¿vale? Al final va a ser, va a ir cambiando, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, el entorno que habéis visto es sobre Gen 10, ¿vale? No va a aparecer, eso sí, en la parte de matriz de compatibilidad, ¿vale? O no aparece de momento. Si me permitís un momentito, porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Dentro del... Lo estoy intentando mostrar, pero no se me sube. Un segundo. Vale, aquí. Dentro de las Quick Specs, ¿vale? De VM Essential, no sé en qué punto. Aquí. Tenemos Compatibility Matrix, ¿vale? Nos vamos a poder bajar la información de compatibilidad, así como en las propias Quick Specs, ver todo el tema de características, de capacidades que están soportadas, que no, ¿vale? Todo eso aparecería ahí. Y las certificaciones que aparecen en la matriz de compatibilidad aparecen de Gen 10 Plus en adelante, ¿vale? Pero como digo, eso no quiere decir que no vaya a trabajar en un Gen 10, ¿vale? Que si es simplemente para a lo mejor ver el entorno, moverse un poco por él, pues como veis va perfectamente, ¿vale? Pero esta parte de aquí, el Server Hardware Support, ¿vale? Sería Gen 10 Plus que aparece aquí, ¿vale? Pero todo lo demás ya Gen 11 y Gen 12 y Gen 12. ¿Vale? O el almacenamiento, por ejemplo, ¿vale? Que aparece aquí también el soportado. La migración es que me estaban llegando por dos lados. La migración de storage es en caliente, sí, correcto. Ujú. No he leído nada sobre restricciones, ¿vale? De que haya que tener algo en cuenta. Posible Azure Backup. El tema de backups, por ejemplo, sí que aparece rápidamente aquí en la parte de Quick Specs. ¿Vale? Lo que tenemos de... Ahí aparece. Lo que estaría ahora... Ay, se me ha ido. Backwards. Commvault Rubric BIM, de momento. Sería el target. ¿Y cuáles son los precios aproximados de las licencias? Están en torno, no exactamente, ¿vale? Pero están en torno a 50 euros por mes, ¿vale? Con los términos de, creo que son un año, 3 años y 5 años. ¿Vale? Pero no es exactamente 50 porque al final, como aparece, por ejemplo, en el OCA el precio lista, creo, si no recuerdo mal, que son 560 el de un año. Y son licenciamientos, eso sí, por socket, ¿vale? No son por core, cosa que también está bastante bien. El tema de máximos, porque también nos han preguntado sobre el tema de máximos del número de hosts, por ejemplo, que puede haber en un clúster, etcétera, es algo que está cambiando, ¿vale? Sí que sé que en la parte del manager que comentaba antes, por ejemplo, el tipo de tamaño que se elija te va a limitar, por ejemplo, el número de clúster, etcétera. ¿Vale? Pero en cuanto al número de máquinas virtuales que se puedan crear, etcétera, no sabría decir ahora mismo. ¿Vale? Como están, o sea, decía antes, es una solución que está saliendo, o sea, que ha salido ya, pero que están terminando de mejorar, de evolucionar, etcétera. ¿Vale? Entonces no, para decir exactamente el tema de máximos, no sabría exactamente.
Disponibilidad de este ya está disponible, ya se puede descargar el software, ¿vale? Está disponible, de hecho, desde pues poco después de Navidad, si no recuerdo mal, ¿vale? Ya estábamos empezando a jugar con ello. Y posibilidad de prueba está la licencia trial, ¿vale? Que nos va a permitir pues tener el entorno aquí, ¿vale? Está, a ver, en la parte de inicio, no, ahora ya aquí no lo sé exactamente, pero sí, o sea, está limitado, eso sí, al número de cores, ¿vale? Que puedo exponer en el hipervisor, eso sí, la parte de evaluación al menos, ¿vale? Que está limitado a 6 cores. En este caso, por ejemplo, es un entorno nesteado incluso, ¿vale? Y eso, tienes la condición de que está limitado a 6 cores. Vale. No sé si queda alguien más, si se están pensando alguna pregunta más. Vale. No parece que haya más consultas, así que nada, pues en este caso ya sí que no robo más tiempo y agradeceros de nuevo una vez más, agradecer a Tesinex la sesión del día de hoy y nos vemos en futuras ocasiones.